Bueno, uno de los temas periodísticos más importantes de las últimas semanas tiene que ver con la causa de Generación Zoe. Bueno, ha llamado mucho la atención por el método también que se ha producido la estafa. Vamos a hablar de este tema que es realmente, bueno, trascendente por estas horas. Generación Zoe, bueno, cómo funcionaba realmente la organización acusada de estafa y liderada por Cositorto, Leonardo Cositorto. De este tema vamos a hablar con Federico Álvarez, que es abogado, analista en sistemas. Hola Fede, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿de qué se trata esta situación que se generó en la Argentina hace unas semanas que tiene que ver con Generación Zoe? Ahí lo vemos a Leonardo Cositorto. Bueno, y ya cerrando Generación Zoe con un nuevo lanzamiento de marca. ¿Qué es lo que pasó, Federico, para contextualizar la situación? Bueno, Generación Zoe se presenta frente a la sociedad básicamente como una escuela de coaching, ¿sí? Ontológico, que tiene que ver con una representación de uno mismo, de lo que es el ser, y replantearse la existencia de uno, así sin entrar en detalles. Sí, y a su vez tienen como una escuela también de trading, que tiene que ver con la compra y venta de activos financieros. Y bueno, a su vez un conjunto de empresas que formaban como una especie de holding, hamburgueserías, barberías, escuelas de... gimnasios, escuelas de diferentes deportes, un club de fútbol en Villa María, un entramado de negocios que generaban una apariencia de un gran holding que en definitiva todo se resumía con Generación Zoe. ¿Y cómo se produce específicamente este circuito de estafa? ¿Cómo operaban? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo la gente confiaba en sus depósitos? Bueno, básicamente las personas para ingresar a Generación Zoe a este tipo de estudios que ofrecía la empresa, tenían que contratar una especie de membresía que costaba alrededor de $500. ¿Qué significaba una membresía? Una membresía sería como el pase para ingresar a las carreras, para formar parte de las carreras y recibir la educación. $500. $500. Bien. En donde hasta ahí pareciera todo relativamente normal, pero ofrecía a esta empresa, que es algo distinto al resto, un rendimiento, ¿sí? Una ganancia del 7,5 mensual en dólares. Claro, una cuestión imposible, ¿no? Relativamente elevada, sí, relativamente elevada, hay excepciones, sí, pero claramente no fue el caso, porque si uno tiene como referencia lo que son los rendimientos que puede llegar a tener si invierte en Wall Street, en algún tipo de índice y demás, se tiene como referencia como máxima ganancia un 3%, pero anual. Claro, ¿sí? Acá un 7,5 lo duplicaba y encima mensual. Es algo descomunal. ¿Y cómo fue generando esa confianza para estar tanto tiempo? La gente respondía, tiene un grupo de gente que lo sigue. Digo, ¿cómo se generó la confianza en la primera etapa? La primera etapa, a ver, hay como una cuestión subjetiva que tiene que ver con esto del coaching, que genera un cambio en esas personas y sobre todo la apariencia fundada en este gran negocio que aparentaba ser, que, bueno, a su vez, cada persona que ingresaba a Zoe podía traer más personas, ¿sí? En donde cada persona que traía a otra cobraba como un referido, se le llamaba, de $200. Entonces, básicamente eso generaba mucha confianza y las ganancias eran muy grandes, en donde quizá la persona que obtenía ese tipo de ganancias no quería saber qué pasaba. Mejor no pregunto, obtengo las ganancias, voy recuperando lo que invertí y bueno, que pase lo que tenga que pasar. ¿Cómo explota la situación y por qué se da, bueno, esta primera denuncia que después empieza una escalada de situaciones que se fueron masificando? Básicamente empieza como una especie de advertencia vía Twitter de varios usuarios, en donde en principio eran usuarios con personajes así, cuentas de fantasía, que no eran nombres reales. Después se suman personajes ya con nombres reales e incluso después famosos, advirtiendo este tipo de maniobra, por así decirlo, en donde al final eso genera como una desconfianza en la gente, que se corta el suministro de personas que ingresan a Generación Zoe y bueno, claramente al no ingresar dinero, al romperse esa cadena económica, financiera,
generó que no se puedan pagar esos rendimientos exorbitantes claramente y se produce una cesación de pago. Allí entra la justicia a trabajar y empieza a imputar, a detener. Bueno, ¿cómo se califica la causa? Claramente, interviene la Fiscalía Federal del fiscal Eduardo Tayano a través de una denuncia de una ONG Bitcoin Argentina, que es una de las ONG más grandes de Bitcoin, en donde a Cositorto y un par más, ¿sí? Batista, que es como el segundo, le imputaron el delito de estafa del 172 y el 3.9 y el 3.10 del Código Penal, que es actividad financiera irregular, que uno para ofrecer activo financiero tiene que tener autorización de la CNB. La CNB lo intimó a Cositorto para que cese la actividad porque no tenía autorización. No lo hizo y bueno, a su vez también le inició un expediente. Bueno, y en Villa María también. Claro, Villa María es un epicentro ahí de denuncias continuas, ¿no? Villa María lo tiene a cargo el caso de la Fiscal Companies, en donde le imputó también el 172, que es el de estafa, y el 210, que es asociación ilícita, la unión de 3 o más personas con fines delictivos. Allí ya ha habido detenidos, ¿no? Ahí hay detenidos, son las personas que tenían una sede en Villa María, una sede de las más grandes, después de la de Buenos Aires, y ahí hay como 7 personas detenidas aproximadamente, entre ellos personal de la Fuerza Policial. Uno imagina ante este tipo de situaciones de denuncia, bueno, bajar el perfil. Cositorto, al revés, empezó a redoblar la apuesta, empezó a, bueno, a victimizarse, a culpar a los medios de comunicación. Bueno, y hoy la situación lo encuentra fuera del país. Y haciendo Zooms, generando una nueva empresa, redoblando la apuesta, ¿no? Hoy la situación lo encuentra fuera del país y como bien decís vos, doblando la apuesta, porque ya no existe más, ¿sí? Generación Zoe, sino que él renombra la empresa, el método sigue siendo el mismo, lo del 7,5 sigue siendo el mismo, él redobla la apuesta y crea como una nueva empresa que es Sunrise, o sea, amanecer en inglés, y es como una especie de traducción, que él dice como que es un nuevo amanecer. Entonces, el método es el mismo, vamos a ver cuánto dura. Pero en principio se dice que está en Colombia, aproximadamente puede andar por ahí. Él sigue apareciendo porque sigue dando clases de coaching. Claro. Clarifiquemos, la actividad del coaching tiene que ver con esto, con capacitar, con dar herramientas para la oralidad, para desenvolverse públicamente. Sí, tiene que ver con básicamente eso, como replantearse lo que está haciendo uno, ¿sí? Si el trabajo que está teniendo uno es correcto, si quizás trabajar de lunes a viernes 8 horas es normal. Una filosofía de vida. Una filosofía, digo, como para replantearse las cosas, lo que ha hecho que muchísimas personas hayan dejado su trabajo para ingresar a Zoe. Y bueno, hoy en día son damnificados. Y ha habido casos concretos y reales de entregas hasta de vivienda, de situaciones, bueno, como único bien, bueno, para confiar. ¿Por qué la gente confía? Digo, te lo pregunto a modo personal, de este tipo de situaciones, cuando uno lo ve a la distancia, ya huele alguna situación extraña. ¿Dónde generan la confianza para depositar no solo, digamos, la confianza personal, sino dinero de toda una vida a lo mejor, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, se habla de que hay damnificados que han vendido hasta su casa, autos, o sea, es una realidad eso. Yo creo que tiene que ver mucho lo del coaching, ¿sí? Claro. Sin atentar contra eso. El mal uso en este caso. El mal uso, sí, claramente no vamos a caerle al coaching, ¿sí? Yo creo que tiene que ver eso y bueno, por ahí los rendimientos altos que son un tanto tentadores, entonces ha sido como un cóctel por ahí perfecto para que se genere esa confianza. Y la justicia federal cuesta investigar por la denuncia, aquí hay dineros, la gente que invierte su dinero allí, no hay un circuito también legal bastante compatible como para ejecutar denuncias continuas, hay todo un circuito allí, un entramado que es bastante complejo. Claro, totalmente. La justicia federal, pienso, ¿no? Totalmente, porque básicamente ellos cobran en dólar y por lo general la gente ahorra en dólar billete y eso se entregaba de manera personal, face to face, por así decirlo, y no había un registro tributario. Sí, era todo en un sistema paralelo. Incluso ahora sigue funcionando así. Entonces, uno para hacer un reclamo eventualmente tiene que blanquear ese dinero, declararlo, por así decirlo. Entonces hay mucha gente que es reacio a eso y sobre todo por ahí los intereses del 7,5 mensual, uno no puede hacer un reclamo judicial haciendo
reclamando ese tipo de tasa porque no existe en nuestro país. Totalmente. ¿Qué elementos para aquellos que nos están mirando hay que tener en cuenta? Parece claro, ¿no? Pero ¿qué elementos hay que tener en cuenta para no caer en estas situaciones? ¿Qué nos debe llamar la atención? A ver, en este caso por ahí de momento era como muy burdo porque las publicidades que realizaban, es decir, los flyers, tenían errores de ortografía por ahí. Eso se dice que no es para nada inocente, porque al contrario, ellos al tener errores de ortografía las publicaciones se aseguraban de trabajar con un cierto número de personas que poco instruidas, ¿me explico? Entonces, porque yo creo que entiendo que por ahí alguien no le va a dar su dinero a alguien que no sabe escribir, por ahí, o que escribe con error de ortografía. Eso genera un tanto de desconfianza. Entonces ellos tenían como esa especie de filtro. Analizar eso, por ahí las imágenes, la procedencia de quién nos está ofreciendo esa inversión, por ahí, como caemos a lo mismo, autorización de la CNB, tendría que tener un número de matrícula, uno lo puede chequear por la CNB, y sobre todo desconfiar de los rendimientos. Cuando uno le ofrece un 7,5, incluso en pesos, un 7,5 incluso en pesos, lo normal es un 3, un 4. Pero un 7,5 por ahí, entonces desconfiar de eso, ¿sí? Por ahí, que uno dude de eso, que piense que no es mi día de suerte, algo raro debe haber. Totalmente, sí, básicamente es lo que siempre insistimos desde los medios. Federico, gracias por el tiempo. No, por favor. Seguimos.